Bienvenido, querido amigo, a un viaje de descubrimiento y reflexión espiritual. En los momentos tranquilos de nuestras vidas, cuando nos detenemos a considerar nuestro lugar en este vasto universo, muchos de nosotros nos preguntamos sobre nuestra conexión con lo divino. ¿Realmente nos ve Dios? ¿Hay una marca o sello especial que nos distingue como sus hijos amados? Hoy nos embarcamos en una exploración de un concepto profundo que se encuentra dentro de las páginas de las Escrituras, la idea de estar marcado por Dios. Mientras nos adentramos en este tema, te invito a abordarlo con un corazón abierto y una mente curiosa. El concepto del sello de Dios no es solo una abstracción teológica, es una idea profundamente personal y transformadora que tiene el poder de remodelar cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestro propósito en este mundo. Ya seas un creyente de toda la vida, alguien nuevo en la fe, o simplemente espiritualmente curioso, hay sabiduría y aliento que se pueden encontrar en estas antiguas enseñanzas. Nuestro viaje hoy nos llevará a través del rico paisaje de los textos bíblicos, con un enfoque particular en pasajes como Apocalipsis 7:3-4 y Ezequiel 9:4. Estas escrituras hablan de una marca o sello divino, un concepto que ha intrigado e inspirado a los creyentes durante siglos. Pero, ¿qué significa para nosotros hoy, en nuestro mundo moderno, con sus desafíos y complejidades únicas? Luego vi a otro ángel que subía del oriente, y tenía el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles, a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:2-3, NBI. Esta vívida imagen del libro de Apocalipsis pinta un cuadro de la protección e identificación de Dios de su pueblo. Es una poderosa metáfora que habla al corazón de lo que significa pertenecer a Dios, ser reconocido como suyo. Pero, ¿cómo se ve este sello en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos reconocer si llevamos esta marca divina? Mientras exploramos estas preguntas, recuerda que esto no se trata de alcanzar algún estatus espiritual de élite o de diferenciarnos como mejores que los demás. Más bien, se trata de entender el profundo amor y cuidado que Dios tiene por cada uno de nosotros y cómo ese amor puede manifestarse en nuestras vidas de maneras tangibles. A lo largo de nuestra discusión, estaremos mirando 3 señales que podrían indicar que estás marcado por Dios. Estas no son listas de verificación definitivas o garantías, sino más bien reflexiones sobre cómo la presencia y la obra de Dios en nuestras vidas podrían ser evidentes. Exploraremos el deseo de apartarse del pecado, el desarrollo de la resiliencia espiritual y la forma en que nuestras vidas pueden inspirar a otros. Pero antes de sumergirnos en estas señales, tomemos un momento para fundamentarnos en la comprensión bíblica más amplia de lo que significa pertenecer a Dios y vivir en alineación con su voluntad. Esta base nos ayudará a abordar la idea del sello de Dios con sabiduría, humildad y un corazón abierto. Recuerda, querido lector, que tu viaje de fe es únicamente tuyo. Mientras exploramos estos conceptos juntos, te animo a reflexionar sobre tus propias experiencias, a escuchar los susurros silenciosos de tu corazón y a estar abierto a cómo Dios podría estar hablándote a través de su palabra y a través del mundo que te rodea. Así que comencemos esta exploración con un espíritu de asombro y gratitud. Abramos nuestros corazones a la posibilidad de que incluso ahora, en este mismo momento, Dios está acercándose a nosotros, marcándonos con su amor e invitándonos a una relación más profunda con Él. ¿Estás listo? Embarquémonos en este viaje juntos, buscando entender lo que realmente significa estar marcado por Dios. Exploración de temas bíblicos. Para comprender verdaderamente el concepto de estar marcado por Dios, necesitamos sumergirnos en las ricas aguas de las Escrituras. La idea de un sello o marca divina no está aislada a un solo versículo o pasaje. Más bien, es un hilo entretejido a lo largo del tapiz de la narrativa bíblica, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Comencemos considerando lo que significaba un sello en los tiempos antiguos.
En las sociedades de la era bíblica, los sellos eran increíblemente significativos. Se usaban para autenticar documentos, marcar propiedad y proteger artículos importantes. Un sello era un símbolo de autoridad, identidad y seguridad. En el libro de Ezequiel encontramos otra poderosa referencia a la marca de Dios. Y le dijo el Señor: «Pasa por en medio de la Ciudad de México y pon una señal en la frente de los que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que en ella se cometen». Ezequiel 9:4 NBI. Aquí, la marca se asocia con aquellos que alinean sus corazones con Dios, que sienten profundamente por las cosas que le importan a Él. Cuando traducimos este concepto a términos espirituales, comenzamos a ver las profundas implicaciones de lo que significa llevar el sello de Dios. Esto sugiere que estar marcado por Dios no se trata solo de un símbolo externo, sino de una alineación interna, un corazón que late en sincronía con el corazón divino. Pasando al Nuevo Testamento, encontramos que el concepto de sellado adquiere capas adicionales de significado. En su carta a los Efesios, Pablo escribe: «En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido». Este es la garantía de nuestra herencia, hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Efesios 1:13-14 NBI. Aquí, el sello está explícitamente vinculado al Espíritu Santo, descrito como una garantía de nuestra relación con Dios. Esto añade una dimensión dinámica y viva al concepto de estar marcado por Dios. No es un sello estático, sino una presencia activa y continua en nuestras vidas. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros viviendo en el siglo XXI? ¿Cómo traducimos estos conceptos antiguos a nuestra comprensión moderna de la espiritualidad y la fe? En primer lugar, es crucial abordar este tema con humildad y apertura. La idea de estar marcado por Dios no debería llevarnos al orgullo espiritual o a un sentido de exclusividad. En cambio, debería llenarnos de asombro ante el amor de Dios y un profundo sentido de responsabilidad para vivir ese amor en el mundo. Cuando hablamos del sello de Dios, realmente estamos hablando de identidad, protección y propósito. Desglosemos estos conceptos. Identidad. Estar marcado por Dios habla de nuestra identidad fundamental como hijos de Dios. Nos recuerda que nuestro valor no está determinado por nuestros logros, nuestro estatus social o cualquier factor externo. En cambio, nuestro valor proviene de ser amados y elegidos por Dios. Esto puede ser increíblemente liberador en un mundo que a menudo intenta definirnos por estándares superficiales. Protección. La imagen bíblica del sellado a menudo conlleva connotaciones de protección. Esto no significa que aquellos que pertenecen a Dios no enfrentarán dificultades o desafíos. Más bien, habla de una protección más profunda y espiritual, la seguridad de que no importa lo que enfrentemos, estamos sostenidos firmemente en las manos de Dios. Como dijo Jesús en Juan 10:28-29, «Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre». Propósito. Estar marcado por Dios implica un llamado, un propósito. Sugiere que nuestras vidas tienen un significado más allá de nuestra propia satisfacción o éxito personal. Estamos marcados por una razón, para ser luces en el mundo, para ser agentes del amor y la gracia de Dios, para participar en su obra de redención y restauración. Al considerar estos aspectos del sello de Dios, es importante recordar que esto no se trata de ganar el amor o el favor de Dios. El hermoso mensaje del Evangelio es que el amor de Dios por nosotros precede a cualquier acción de nuestra parte. Como nos recuerda 1 Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. El concepto de estar marcado por Dios, entonces, no se trata de alcanzar un cierto estatus espiritual. Se trata de reconocer y abrazar el amor que Dios ya tiene por nosotros y permitir que ese amor nos transforme desde adentro hacia afuera. Esta transformación
está en el corazón de lo que significa vivir en alineación con la voluntad de Dios. No se trata de seguir perfectamente un conjunto de reglas o alcanzar la perfección moral. En cambio, se trata de orientar nuestras vidas hacia Dios, permitiendo que su amor dé forma a nuestras elecciones, nuestras actitudes y nuestras interacciones con los demás. Vivir en alineación con la voluntad de Dios significa buscar encarnar los frutos del Espíritu que Pablo describe en Gálatas 5:22-23. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas cualidades no son solo virtudes personales, son signos de la presencia y la obra de Dios en nuestras vidas. A medida que avanzamos en nuestra exploración de las 3 señales de que podrías estar marcado por Dios, ten en cuenta que estas no son pruebas definitivas o garantías. Son reflexiones, invitaciones a considerar cómo Dios podría estar trabajando en tu vida. Están destinadas a alentar e inspirar, no a crear ansiedad o duda. Recuerda, querido lector, que el amor de Dios por ti no depende de tu capacidad para reconocer estas señales en tu vida. El amor de Dios es constante, inquebrantable e incondicional. El viaje que estamos emprendiendo no se trata de ganar ese amor, sino de crecer en nuestra conciencia de Él y permitir que nos moldee más plenamente. A medida que profundizamos en cada una de estas señales, te invito a reflexionar sobre tus propias experiencias. ¿Cómo has sentido la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo has experimentado su amor, su guía, su transformación? Tu historia es única y valiosa, un testimonio de las diversas formas en que Dios trabaja en las vidas humanas. Abordemos esta exploración con corazones y mentes abiertos, listos para ser sorprendidos por la gracia de Dios, desafiados por su verdad y consolados por su amor. ¿Estás listo para profundizar? Comencemos nuestra mirada a la primera señal de que podrías estar marcado por Dios, el deseo de apartarse del pecado. Señal 1. Un deseo de apartarse del pecado. Al comenzar a explorar la primera señal de que podrías estar marcado por Dios, es importante abordar este tema con gentileza y comprensión. El deseo de apartarse del pecado no se trata de alcanzar la perfección moral o vivir en constante culpa por nuestras faltas. En cambio, se trata de un corazón que está siendo transformado por el amor de Dios, un espíritu que está creciendo más en sintonía con los caminos de Dios. Comencemos considerando qué es realmente el pecado. A menudo, pensamos en el pecado como una lista de prohibiciones: no mentir, no robar, no engañar. Pero en su esencia, el pecado es cualquier cosa que nos separa de Dios y de nuestro verdadero ser creado a imagen de Dios. Se trata de fallar en alcanzar la vida plena y abundante que Dios tiene la intención para nosotros. El apóstol Pablo captura esta lucha bellamente en su carta a los romanos. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Romanos 7:15, NBI. Este versículo resuena con tantos de nosotros porque captura la experiencia muy humana de querer hacer lo correcto, pero a menudo quedarse corto. La clave aquí está en el deseo, lo que quiero. Cuando estamos marcados por Dios, nos encontramos cada vez más queriendo alinear nuestras vidas con su voluntad, incluso cuando luchamos por hacerlo perfectamente. Este deseo de apartarse del pecado se expresa bellamente en 2 Timoteo 2:19. Sin embargo, el fundamento sólido de Dios permanece firme, pues lleva este sello: el Señor conoce a los suyos, y aléjese del pecado todo el que invoca el nombre del Señor. NVI. Este versículo vincula la idea de ser conocido por Dios, que podemos conectar con ser marcado por Él, con apartarse de la maldad. Pero noten que no dice: todo el que invoca el nombre del Señor nunca vuelve a pecar. El énfasis está en la dirección de nuestros corazones, la orientación de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podría verse esto en nuestra vida diaria? Aquí hay algunas reflexiones. Mayor sensibilidad al pecado. A medida que nos acercamos más a Dios, a menudo nos volvemos más conscientes de las cosas en nuestras vidas que no se alinean con su amor y bondad. Esto no se trata de revolcarse en la culpa, sino de tener nuestras conciencias despertadas a los caminos más elevados de Dios.
Podrías encontrarte reconociendo más rápidamente cuando tus acciones o actitudes están fuera de sintonía con el amor de Dios. Remordimiento genuino. Cuando pecamos, y todos lo hacemos, aquellos marcados por Dios a menudo experimentan un sentido genuino de remordimiento. Esto no se trata de castigarnos a nosotros mismos, sino de sentir la desconexión entre nuestras acciones y la persona que Dios nos está llamando a ser. Es un descontento santo que nos motiva hacia un cambio positivo, deseo de transformación. Estar marcado por Dios a menudo se manifiesta como un profundo anhelo de transformación personal. Podrías encontrarte orando más a menudo para que Dios cambie tu corazón, para ayudarte a superar luchas o tentaciones particulares. Este deseo de cambio no proviene de un lugar de odio hacia uno mismo, sino de reconocer el mejor plan de Dios para tu vida. Celebración del progreso. Mientras somos conscientes de nuestras deficiencias, aquellos marcados por Dios también aprenden a celebrar el progreso en su jornada espiritual. Podrías encontrarte regocijándote en pequeñas victorias, momentos en los que elegiste la paciencia sobre la ira, la generosidad sobre el egoísmo, la verdad sobre el engaño. Estas celebraciones no se tratan de orgullo, sino de reconocer el trabajo transformador de Dios en tu vida. Compasión por los demás. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestras propias luchas con el pecado, a menudo desarrollamos una mayor compasión por otros en sus luchas. Podrías encontrarte siendo menos crítico y más comprensivo, reconociendo que todos estamos en un viaje de crecimiento y transformación. Hambre por la palabra de Dios. El deseo de apartarse del pecado a menudo coincide con un mayor apetito por la palabra de Dios. Podrías encontrarte atraído a las Escrituras, no como un libro de reglas, sino como una guía para vivir, una fuente de sabiduría y aliento en tu jornada lejos del pecado y hacia Dios. Apertura a la corrección. Aquellos marcados por Dios a menudo desarrollan una humilde apertura a la corrección. En lugar de ponernos a la defensiva, cuando se nos confronta con nuestras deficiencias, aprendemos a recibir la corrección amorosa como una oportunidad de crecimiento. Es importante recordar que este deseo de apartarse del pecado es un proceso, no un evento único. Se trata de la dirección general de nuestras vidas, no de lograr la perfección. Habrá retrocesos, momentos de debilidad, tiempos en los que fallamos, pero la clave es el deseo persistente de levantarnos de nuevo, de volvernos nuevamente hacia Dios, de continuar el viaje de transformación. Considera la historia de David en el Antiguo Testamento. A pesar de ser descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, David cometió pecados graves. Pero lo que lo distinguió fue su disposición a enfrentar su pecado cuando se le presentó, a arrepentirse sinceramente y a buscar la restauración con Dios. Esto se captura bellamente en el Salmo 51, donde David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10, ReV 1960. Esta oración refleja el corazón de alguien marcado por Dios, alguien que reconoce su necesidad de transformación continua y que se vuelve a Dios como la fuente de ese cambio. Al reflexionar sobre esta señal, es crucial abordarla con gracia, tanto para nosotros mismos como para los demás. El deseo de apartarse del pecado no se trata de lograr superioridad moral o juzgar a otros que luchan. Se trata de reconocer nuestra profunda necesidad de Dios y nuestra dependencia de su gracia transformadora. Si encuentras que este deseo está creciendo en tu corazón, considéralo como una invitación a acercarte más a Dios. No se trata de vergüenza o culpa, sino de entrar más plenamente en la vida de amor, gozo y paz que Dios tiene para ti. Abrázalo como una señal del trabajo de Dios en tu vida, un marcador de su presencia transformadora. Recuerda, querido amigo, que el amor de Dios por ti no depende de tu capacidad para conquistar el pecado. Su amor es constante, inquebrantable e incondicional. El deseo de apartarse del pecado es una respuesta a ese amor, una señal de que estás creciendo en tu comprensión de quién es Dios y quién Él te ha creado para ser. A medida que avanzamos,
Lleva contigo esta verdad. La marca de Dios en tu vida no se trata de perfección, sino de dirección. Se trata de un corazón que se vuelve hacia Él, incluso en medio de luchas y retrocesos. En este viaje de fe, cada paso hacia Dios es una victoria para celebrar. Ahora volvamos nuestra atención a la segunda señal de que podrías estar marcado por Dios: la resiliencia espiritual. Esta cualidad se basa en el fundamento que hemos explorado en la primera señal, mostrando cómo la marca de Dios nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con fe y valentía. Señal 2. Resiliencia espiritual. A medida que continuamos nuestra exploración de las señales de que podrías estar marcado por Dios, llegamos a una cualidad que habla al corazón mismo del viaje cristiano: la resiliencia espiritual. Esto no se trata de tener una vida fácil o estar libre de problemas. Más bien, se trata de encontrar fuerza, esperanza y perseverancia frente a los desafíos de la vida. Una fuerza que no proviene de nuestras propias habilidades, sino de nuestra conexión con Dios. El concepto de resiliencia espiritual está bellamente capturado en las palabras del profeta Isaías: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Isaías 43:2, RVR 960. Este versículo no promete que no enfrentaremos dificultades. Nota que dice, «cuando pases por aguas y fuego», no sí, pero sí promete la presencia y protección de Dios en medio de estas pruebas. Esta es la esencia de la resiliencia espiritual, no la ausencia de dificultades, sino la presencia de Dios en medio de nuestros desafíos. La resiliencia espiritual se manifiesta de varias maneras en nuestras vidas. Exploremos algunas de estas manifestaciones y cómo podrían indicar que estamos marcados por Dios. Fe perdurable en tiempos difíciles. Una de las señales más claras de resiliencia espiritual es la capacidad de mantener la fe incluso cuando las circunstancias son desafiantes. Esto no significa que nunca dudemos o cuestionemos. Más bien, se trata de tener una confianza subyacente en la bondad y presencia de Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Considera la historia de Job, quien enfrentó pérdidas y sufrimientos inimaginables. A pesar de su dolor y confusión, Job pudo decir, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Job 13:15, RVR 1960. Este tipo de fe resiliente no proviene de nuestra propia fuerza, sino de estar profundamente arraigados en el amor y las promesas de Dios. Paz en medio del caos. Otro indicador de resiliencia espiritual es la capacidad de mantener un sentido de paz interior, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor está en turbulencia. Esta paz no significa que no nos afecte lo que está sucediendo, sino que tenemos un ancla que nos mantiene firmes en la tormenta. Jesús habló de esta paz en Juan 14:27. «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, es una marca distintiva de aquellos que están marcados por Dios. Esperanza. Frente a la desesperación. La resiliencia espiritual a menudo se manifiesta como una esperanza persistente, incluso en situaciones que parecen desesperadas desde una perspectiva humana. Esta esperanza no es optimismo ciego, sino una creencia profundamente arraigada en el poder de Dios para redimir y restaurar. El apóstol Pablo ejemplificó este tipo de esperanza cuando escribió desde la prisión: «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:12-13 RVR 1960. Capacidad para encontrar significado en el sufrimiento. Aquellos marcados por Dios a menudo desarrollan la capacidad de encontrar significado y propósito incluso en sus luchas. Esto no significa que disfruten del sufrimiento, sino que son capaces de ver cómo Dios puede usar incluso las experiencias dolorosas para el crecimiento y el bien.
Romanos 5:3-5 habla de esto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oración y adoración constantes. La resiliencia espiritual a menudo se manifiesta en un compromiso con la oración y la adoración, especialmente durante tiempos difíciles. Cuando estamos marcados por Dios, aprendemos a volvernos a Él como nuestro primer recurso, no el último. Esto no significa que nuestras oraciones siempre sean respondidas de la manera que esperamos, sino que encontramos fuerza y consuelo en el acto de conectarnos con Dios. Los salmos están llenos de ejemplos de este tipo de fe resiliente. Incluso en medio del lamento, los salmistas constantemente vuelven a la alabanza y la confianza en Dios. El Salmo 42:5 captura esto bellamente. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, perdón y gracia hacia los demás. Otra señal de resiliencia espiritual es la capacidad de extender perdón y gracia a otros, incluso cuando hemos sido heridos. Esta capacidad proviene de una comprensión profunda del perdón de Dios hacia nosotros y un reconocimiento de nuestra fragilidad humana compartida. Jesús estableció el ejemplo definitivo de esto en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, RVR 1960. Cuando estamos marcados por Dios, nos encontramos creciendo en nuestra capacidad de perdonar como hemos sido perdonados. Perseverancia en las disciplinas espirituales. La resiliencia espiritual a menudo se manifiesta como un compromiso con las disciplinas espirituales como el estudio de la Biblia, la oración, el ayuno o el servicio, incluso cuando no tenemos ganas o cuando la vida se vuelve ocupada. Esto no se trata de legalismo, sino de reconocer nuestra necesidad de conexión continua con Dios y el alimento espiritual que proviene de estas prácticas. Hebreos 12:1-2 nos anima a este tipo de perseverancia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Compromiso con la comunidad. Aquellos marcados por Dios a menudo muestran resiliencia a través de su compromiso con la comunidad, especialmente en tiempos de lucha personal. En lugar de aislarse, reconocen la importancia tanto de dar como de recibir apoyo dentro del cuerpo de Cristo. Gálatas 6:2 habla de esto. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este apoyo mutuo y aliento es una hermosa manifestación de resiliencia espiritual. Crecimiento a través de los desafíos. La resiliencia espiritual no solo nos ayuda a sobrevivir los desafíos, nos ayuda a crecer a través de ellos. Aquellos marcados por Dios a menudo encuentran que su fe se profundiza y madura a través de experiencias difíciles, a medida que aprenden a confiar más plenamente en la fuerza y sabiduría de Dios. Santiago 1:2-4 captura esta idea. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gozo inquebrantable. Finalmente, la resiliencia espiritual a menudo se manifiesta como un gozo profundamente arraigado que persiste incluso en circunstancias difíciles. Este gozo no se basa en condiciones externas, sino en la realidad inmutable del amor y la presencia de Dios. Nehemías 8:10 nos recuerda que el gozo del Señor es vuestra fuerza. Este gozo se convierte en un ancla para nuestras almas, ayudándonos a soportar las tormentas de la vida con gracia y esperanza. Es importante recordar que la resiliencia espiritual no significa que nunca luchemos o nos sintamos abrumados. Incluso Jesús experimentó momentos de profunda angustia, como vemos en el jardín de Getsemaní. Lo que distingue a aquellos marcados por Dios
no es la ausencia de lucha, sino la presencia de una confianza profunda y duradera en Dios que los lleva a través de esas luchas. Si encuentras que estas cualidades están creciendo en tu vida, considéralas como señales del trabajo de Dios dentro de ti. No se trata de tu propia fuerza o bondad, sino de la fidelidad de Dios y el poder transformador de su Espíritu. Celebra estas señales de crecimiento, incluso mientras continúas dependiendo de la gracia de Dios para cada paso de tu viaje. Recuerda, querido amigo, que la resiliencia espiritual no es algo que logramos por nosotros mismos. Es un regalo de Dios, cultivado a través de nuestra relación continua con Él. Mientras enfrentas los desafíos de la vida, grandes y pequeños, sabe que Dios está contigo, fortaleciéndote y usando cada experiencia para acercarte más a Él. A medida que avanzamos para explorar la tercera señal de que podrías estar marcado por Dios, lleva contigo esta verdad. Tu resiliencia no es solo para tu propio beneficio, sino para el aliento e inspiración de los demás, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto: una vida que inspira a otros. Señal 3. Una vida que inspira a otros. Al profundizar en la tercera señal de que podrías estar marcado por Dios, dirigimos nuestra atención hacia el exterior, mientras que las dos primeras señales, el deseo de apartarse del pecado y la resiliencia espiritual, son principalmente internas. Esta tercera señal trata sobre el impacto que nuestras vidas tienen en quienes nos rodean. Cuando estamos marcados por Dios, nuestras vidas a menudo se convierten en faros de esperanza, inspiración y aliento para los demás. Jesús capturó esta idea bellamente en su Sermón del Monte. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5, 14, 16. Neví. Este pasaje nos recuerda que cuando estamos conectados con Dios, la fuente de toda luz, naturalmente reflejamos esa luz a otros. No se trata de llamar la atención sobre nosotros mismos, sino de señalar a otros hacia la fuente de la luz, Dios mismo. Entonces, ¿cómo se ve vivir una vida que inspira a otros? Exploremos algunas formas en que esto podría manifestarse. Fe auténtica. Una de las cualidades más inspiradoras en una persona de fe es la autenticidad. Esto significa ser real acerca de nuestras luchas y dudas, mientras demostramos una confianza genuina en Dios. Cuando estamos marcados por Dios, no pretendemos tener todas las respuestas o ser perfectos. En cambio, compartimos abiertamente nuestro viaje, incluyendo tanto las victorias como los desafíos. El apóstol Pablo modeló este tipo de autenticidad cuando escribió sobre su espina en la carne, en 2 Corintios 12, 7, 10. Fue honesto acerca de su lucha, pero también acerca de cómo la gracia de Dios era suficiente en su debilidad. Este tipo de fe vulnerable puede ser profundamente inspiradora para otros que están lidiando con sus propios desafíos. Carácter consistente. Una vida marcada por Dios a menudo muestra una consistencia de carácter que se destaca en un mundo de valores cambiantes. Esto no significa perfección, pero sí un compromiso con la integridad, la bondad y el amor que persiste incluso cuando es difícil. Proverbios 10:9 dice: «Quien procede con integridad camina seguro, pero quien sigue caminos torcidos será descubierto». Cuando elegimos consistentemente hacer lo correcto, incluso cuando nos cuesta algo, puede inspirar a otros a vivir con integridad similar. Generosidad y compasión. Aquellos marcados por Dios a menudo exhiben una generosidad que va más allá de la mera caridad. Es una generosidad de espíritu que se extiende al tiempo, la atención, el perdón y el amor. Este tipo de generosidad refleja el propio corazón generoso de Dios hacia nosotros. Hechos 4, 32, 35 describe a la comunidad cristiana temprana como una donde las personas compartían libremente entre sí, asegurándose de que nadie estuviera necesitado. Esta generosidad radical fue profundamente inspiradora para quienes los rodeaban y llevó a muchos a unirse a su comunidad.
alegría en todas las circunstancias. Como discutimos en la sección sobre resiliencia espiritual, aquellos marcados por Dios a menudo exhiben una alegría que persiste incluso en circunstancias difíciles. Esta alegría no se basa en condiciones externas, sino en una confianza profunda en la bondad y presencia de Dios. Filipenses 4:4 nos anima a «alégrense siempre en el Señor», insisto, alégrense. Cuando somos capaces de mantener la alegría incluso en tiempos difíciles, puede ser un poderoso testimonio para otros de la realidad y bondad de Dios. Liderazgo de servicio. Jesús modeló una forma de liderazgo que era radicalmente diferente de la comprensión del mundo sobre el poder y la autoridad. Él enseñó que la verdadera grandeza viene a través del servicio a los demás. Marcos 10:43-45. Cuando estamos marcados por Dios, a menudo nos encontramos atraídos a este tipo de liderazgo de servicio, ya sea en nuestras familias, lugares de trabajo o comunidades. Cuando lideramos sirviendo a otros, puede inspirar a quienes nos rodean a repensar su propio enfoque del liderazgo y la influencia. Perdón y reconciliación. En un mundo a menudo marcado por la división y los rencores, aquellos que son capaces de perdonar y buscar la reconciliación se destacan. Esta capacidad de perdonar, incluso frente a un dolor profundo, es un poderoso testimonio del trabajo de Dios en nuestras vidas. Colosenses 3:13 nos instruye, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Cuando vivimos este tipo de perdón, puede inspirar a otros a buscar sanación en sus propias relaciones. Esperanza. Frente a la adversidad. Cuando estamos marcados por Dios, a menudo llevamos un sentido de esperanza que va más allá de nuestras circunstancias actuales. Esta esperanza está fundamentada en nuestra fe en la bondad de Dios y sus promesas, en lugar de en nuestras propias habilidades o en circunstancias favorables. 1 Pedro 3:15 nos anima a «estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes». Cuando mantenemos la esperanza en tiempos difíciles, puede inspirar curiosidad y fe en quienes nos rodean, a amor por los demás. Quizás la cualidad más inspiradora de aquellos marcados por Dios es su capacidad de amar, no solo a quienes son fáciles de amar, sino a todos, incluyendo a quienes son diferentes de nosotros o incluso a quienes se nos oponen. Jesús puso el listón alto cuando dijo, «Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen». Mateo 5:44. Cuando demostramos este tipo de amor radical, puede ser profundamente desafiante e inspirador para quienes nos rodean. Búsqueda de justicia y misericordia. Aquellos marcados por Dios a menudo se sienten atraídos por cuestiones de justicia y misericordia. Esto podría manifestarse como una pasión por la justicia social, el cuidado de los pobres y marginados, o la defensa de quienes no tienen voz. Miqueas 6:8 captura esto bellamente. Ya se te ha declarado lo que es bueno y lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando vivimos este equilibrio de justicia, misericordia y humildad, puede inspirar a otros a involucrarse más profundamente con las necesidades del mundo que los rodea. Crecimiento y aprendizaje continuos. Finalmente, aquellos marcados por Dios a menudo muestran una humildad que se manifiesta como una disposición a seguir aprendiendo y creciendo. Reconocen que no importa cuán lejos hayan llegado en su viaje de fe, siempre hay más que aprender sobre Dios y sus caminos. Proverbios 9:9 dice, «Instruye al sabio y se hará más sabio, enseña al justo y aumentará su saber». Este hambre de crecimiento puede inspirar a otros a perseguir su propio viaje de fe y aprendizaje. Es importante notar que vivir una vida que inspira a otros no se trata de tratar de parecer perfectos o santos. De hecho, a menudo son nuestras vulnerabilidades y luchas, cuando se enfrentan con fe y perseverancia, las que más inspiran a otros. Se trata de permitir que el trabajo de Dios en nuestras vidas brille, incluso en nuestras imperfecciones. Recuerda también
que la inspiración a menudo ocurre en momentos pequeños y cotidianos, una palabra amable a un extraño, paciencia con un compañero de trabajo difícil o perdón ofrecido a un miembro de la familia. Estos actos aparentemente pequeños pueden tener un efecto dominó, tocando vidas de maneras que quizás nunca lleguemos a conocer completamente. Si encuentras que tu vida está comenzando a inspirar a otros, recíbelo con humildad y gratitud. Reconócelo como una señal del trabajo de Dios en tu vida, no como una razón para el orgullo. Como Jesús nos recordó, nuestro objetivo no es llamar la atención sobre nosotros mismos, sino señalar a otros hacia Dios. Al reflexionar sobre estas tres señales, el deseo de apartarse del pecado, la resiliencia espiritual y una vida que inspira a otros, es importante recordar que no son una lista de verificación para completar o un estándar para medirnos. Más bien, son indicadores del trabajo continuo de Dios en nuestras vidas, señales de su presencia transformadora. Estas señales pueden manifestarse de manera diferente en cada una de nuestras vidas y son parte de un viaje continuo de crecimiento y transformación. Algunos días podemos sentir que estamos haciendo un gran progreso, mientras que otros días podemos luchar. La clave no es la perfección, sino la persistencia, continuar volviéndonos hacia Dios, confiar en su fuerza y permitir que su amor fluya a través de nosotros hacia los demás. Al concluir nuestra exploración de estas señales, volvamos nuestra atención a cómo podemos cultivar y profundizar nuestra conexión con Dios, permitiendo que su marca en nuestras vidas se haga cada vez más evidente. Aliento y aplicación práctica. Querido amigo, al llegar al final de nuestro viaje explorando las señales de que podrías estar marcado por Dios, espero que hayas encontrado aliento, inspiración y guía práctica para tu caminar espiritual. Hemos profundizado en tres señales significativas: el deseo de apartarse del pecado, la resiliencia espiritual y una vida que inspira a otros. Estas señales no son una lista de verificación para el éxito espiritual, sino más bien indicadores del trabajo transformador de Dios en nuestras vidas. Recuerda, estar marcado por Dios no se trata de alcanzar la perfección o la superioridad espiritual. Se trata de reconocer el amor de Dios por ti y permitir que ese amor dé forma a cada aspecto de tu vida. Se trata de crecimiento, transformación y volverse más como Cristo cada día. Mientras reflexionas sobre lo que hemos discutido, te animo a tomar un tiempo para la introspección personal. ¿Cómo has visto estas señales manifestándose en tu propia vida? ¿Dónde sientes que Dios te está llamando a crecer? ¿Qué pasos puedes dar para profundizar tu relación con Él? Tal vez has reconocido áreas donde luchas. Está bien, todos tenemos espacio para crecer, y reconocer nuestras debilidades es a menudo el primer paso hacia un cambio positivo. Lleva estas áreas a Dios en oración, pidiendo su guía y fortaleza. Quizás te has identificado con algunas de las señales que hemos discutido y estás sintiendo una sensación de aliento o confirmación. Celebra estas evidencias del trabajo de Dios en tu vida. Toma un momento para agradecerle por su fidelidad y transformación continua. O tal vez estás sintiendo un movimiento en tu corazón, un deseo de experimentar más de la presencia y el trabajo de Dios en tu vida. Ese deseo en sí mismo puede ser una señal de que Dios te está acercando más a Él. Responde a esa invitación con manos abiertas y un corazón abierto. Donde quiera que te encuentres en este viaje, sabe que no estás solo. Dios está contigo en cada paso del camino y te ha colocado en una comunidad de creyentes para apoyarte y alentarte. Te invito a compartir tus pensamientos y reflexiones en los comentarios a continuación. ¿Cómo te ha impactado esta exploración? ¿Qué ideas has obtenido? Tu historia podría ser justo el aliento que alguien más necesita escuchar. Si has encontrado útil esta discusión, considera suscribirte para más contenido edificante. Juntos podemos continuar explorando las profundidades del amor de Dios y el poder transformador de su presencia en nuestras vidas. Y si tu corazón ha sido movido por lo que hemos discutido, te animo a responder con un simple amén en los comentarios. Es una pequeña manera de afirmar tu deseo de crecer en tu relación con Dios
y ser más plenamente marcado por su amor y gracia. Recuerda, querido amigo, que eres profundamente amado por Dios. Su marca en tu vida no se gana a través de tus esfuerzos, sino que se da libremente a través de su gracia. A medida que continúas en tu viaje espiritual, que puedas ser cada vez más consciente de su presencia, su amor y su trabajo transformador en tu vida. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13, NBI. Avanza con confianza, sabiendo que aquel que te marca con su amor es fiel para completar la buena obra que ha comenzado en ti. 1909. Que tu vida continúe siendo un testimonio de su gracia, un faro de esperanza para quienes te rodean y un reflejo de su amor perdurable por toda la creación. Amén.